Te hago la pregunta que todos te harán. ¿Qué pasó ahí con Chiellini? Y sobre todo, ¿qué ha pasado en estos minutos finales cuando en la conferencia de prensa hasta lo atomizaban los periodistas ingleses? Hola y bienvenido a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy estaremos viendo esos casos de jugadores de fútbol que con una sola jugada le dieron una vuelta a su carrera, pero para mal. Número 10. Luis Moreno patea la lechuza. El caso del defensor panameño Luis Moreno es recordado como uno de los episodios más polémicos del fútbol colombiano. En febrero de 2011, mientras jugaba para el Deportivo Pereira contra el Atlético Junior, Moreno pateó una lechuza que había caído herida al césped tras un balonazo accidental. No, ese man es un injusto, ¿cómo va a patear la lechuza un animal? Él es el animal, ese man cómo va a patear esa lechuza así, no aguanta. El ave, considerada un amuleto por la hinchada de Barranquilla, murió días después, lo que desató una indignación internacional y sanciones legales para el jugador. Semanas más tarde, lejos de calmar las aguas, Moreno protagonizó otro acto violento. En un partido contra el Deportivo Cali, pateó deliberadamente al jugador Andrés Escobar mientras este se encontraba indefenso en el piso tras una falta. Esta reincidencia en conductas antideportivas consolidó su mala reputación, recibiendo una sanción de 7 fechas y una lluvia de críticas que marcaron el final de su carrera en Colombia. No, pensé levantarla más para que volara, no fue mi intención hacerle daño. Se mostró arrepentido por su actitud. No, quiero pedirle disculpas, no fue mi intención hacerlo de esa manera, ¿no? Número 9. El penal de Cueva. El regreso de la selección peruana a un mundial tras 36 años de ausencia fue un hito histórico que paralizó al país en Rusia 2018. Sin embargo, la euforia se transformó en angustia durante el debut frente a Dinamarca. Al cierre del primer tiempo, tras una consulta al VAR, el árbitro cobró un penal a favor de Perú. Cristian Cueva asumió la responsabilidad, pero su disparo se elevó por encima del travesaño, dejando una imagen de desolación total. Se frena Cueva, le pega Cueva. La tiró arriba Cueva. La tiró arriba Cueva. Este fallo fue un golpe devastador para la selección y complicó drásticamente sus chances de avanzar a octavos. Aunque no podríamos decir que la carrera de Cueva se terminó luego de este incidente, es uno que quedó marcado profundamente en su legado y en el del fútbol peruano. Es que la gente dice, oh, así hubiese sido en Rusia. O sea, que yo le digo a la gente, o sea, yo fui a patearlo, no fui a perderlo. Pisé mal de repente, le pegué mal, pero mi intención era hacer gol. Número 8. Las mordidas de Luis Suárez. Todo empezó en el Ajax, en 2010, cuando perdió la cabeza y mordió a Othman Bacal en el hombro. El resultado: 7 partidos de suspensión. Luis Suárez, uno de los delanteros más letales de la historia, ha protagonizado incidentes de agresión que han marcado su carrera. El más recordado ocurrió en el Mundial de Brasil 2014, cuando mordió al italiano Giorgio Chiellini en el hombro. Este acto le valió una sanción histórica de 9 partidos internacionales y 4 meses de inhabilitación total. Sin embargo, no fue un hecho aislado. Y en el Mundial del 2014 hizo historia, pero de la peor manera. Le metió una mordida a Giorgio Chiellini en pleno partido. En 2010, con el Ajax, mordió a Othman Bacal, recibiendo 7 partidos de sanción. Y en 2013, con el Liverpool, a Branislav Ivanovic, recibiendo 10 partidos. Además de estas dentelladas, Suárez fue sancionado en 2011 por insultos racistas hacia Patrice Evra. Y más recientemente, en 2025, recibió 6 fechas de suspensión por escupir a un rival en la final de la Leagues Cup. Número 7. La doble agresión de Bedoya. Esta salvaje agresión de Gerardo Bedoya a Johnny Ramírez cuando el jugador de Millonarios estaba en el piso produjo repudio entre los seguidores de Millonarios e incluso de Santa Fe. Gerardo Bedoya, ex mediocampista colombiano, posee el polémico récord mundial de más tarjetas rojas en la historia del fútbol profesional. A lo largo de su trayectoria en clubes como Racing, Millonarios y Santa Fe, acumuló un total de 46 expulsiones, cifra que lo llevó a ser reconocido recientemente por el libro Guinness World Records. Su temperamento agresivo no se limitó a su etapa como jugador, ya que incluso como técnico
técnico y asistente, siguió sumando expulsiones en tiempo récord. El incidente más oscuro de su carrera ocurrió en septiembre de 2012, durante un clásico bogotano. Bedoya fue expulsado tras propinarle un violento codazo a Johnny Ramírez. No conforme con ello, mientras su rival yacía en el césped, le lanzó una patada en la cara que le causó una herida en la frente. Por esta doble agresión, recibió una sanción histórica de 15 jornadas. No, simplemente yo lo choco cuando viene el balón, él me saca el codo, me pega, el árbitro lo expulsa, ya cuando estoy en el piso me pone el guayo en la cara, me pisa la cara. Número 6. Los 3 penales de Martín Palermo. Sí, señor. Mano de Vivero, penal. Penal para el equipo argentino, tendrá que entrarle Palermo. Este fatídico episodio ocurrió el 4 de julio de 1999 durante la Copa América, cuando Martín Palermo entró al libro de los récords Guinness al fallar 3 penales en un mismo partido en la derrota de Argentina 3-0 ante Colombia. El primero pegó en el travesaño, el segundo fue por encima del larguero y el tercero fue atajado por el arquero Miguel Calero. Este evento tuvo un impacto demoledor en su carrera internacional, ya que el técnico Marcelo Bielsa lo consideró un acto de egoísmo y el delantero fue prácticamente excluido de la selección argentina durante una década, cargando con el estigma de ser el señalado por la derrota. Allí va Martín Palermo. Por Dios, por favor, ¿cómo puede ser? Número 5. El 7-1. Desde el maracanazo en 1950, el seleccionado brasileño no sufría una caída que produjera tanta indignación y dolor. Es una vergüenza para la población brasileña. Es una vergüenza. Solamente tengo que hablar. Una gran vergüenza. El Mineirazo de 2014 representa la mayor humillación en la historia del fútbol brasileño, superando el trauma del maracanazo al caer 1-7 ante Alemania en semifinales. Para David Luiz, quien fue el capitán esa noche ante la ausencia de Thiago Silva, el partido fue una catástrofe personal y profesional. Sus constantes fallos tácticos y desatenciones defensivas lo convirtieron en el rostro del fracaso. Su imagen llorando y pidiendo perdón a la afición dio la vuelta al mundo, marcando el inicio del declive de su estatus como central de élite. Por su parte, el seleccionador Luis Felipe Scolari calificó la derrota como el peor día de su vida y pese a su gloria pasada, fue señalado por su incapacidad para frenar la avalancha alemana, renunciando al cargo poco después. No ha hecho más que comenzar este segundo tiempo. Ya notamos como aquí en la playa de Copacabana queda muchísima menos gente, muchísimos menos brasileños que, según nos han dicho, no quieren sufrir otros 45 minutos. Número 4. La roja de Carlos Sánchez. La expulsión de Carlos Sánchez que derivó en la derrota de Colombia frente a Japón en su debut en el Mundial de Rusia 2018. El incidente de Carlos La Roca Sánchez en el Mundial de Rusia 2018 marcó un punto de inflexión trágico en su carrera. Apenas al minuto 3 del partido debut contra Japón, el volante colombiano bloqueó con la mano un disparo que iba a golcar, resultando en la expulsión más rápida de un colombiano en mundiales y un penal en contra. Colombia perdió 1-2, convirtiéndose en la primera selección sudamericana en caer ante una asiática en una Copa del Mundo. Las consecuencias fueron severas. Sánchez recibió crueles ataques en redes sociales e incluso amenazas de muerte que recordaron el caso de Andrés Escobar, obligando a las autoridades colombianas a investigar. Aunque regresó tras la sanción, el estigma del error y el peso psicológico afectaron su rendimiento. Poco después, su carrera en Europa decayó tras una grave lesión en el West Ham, alejándose definitivamente del nivel de élite que lo había consolidado como un pilar de la selección. Y por ese pequeño error de esta jugada, que la voy a repetir aquí, por este pequeño error, por esta jugada, sepultaron en el país y en la selección a Carlos Sánchez. Número 3. El arquero del maracanazo. ¡Campeón por cuarta vez! No pueden ustedes imaginarse la emoción, la alegría, ese algo extraño, indescriptible, que viene del pecho a la garganta. É uma ferida na alma brasileira. El maracanazo fue la inesperada derrota de Brasil ante Uruguay 1-2 en la final del Mundial de 1950.
El impacto fue devastador. El país se sumió en un luto nacional. Se reportaron suicidios y la selección abandonó para siempre su uniforme blanco, considerándolo maldito. La mayor tragedia personal la vivió el portero Moacir Barbosa. Pese a ser uno de los mejores de su época, fue convertido en el chivo expiatorio del fracaso. Barbosa vivió el resto de sus días marcado por el desprecio público. En una ocasión, una madre lo señaló en la calle diciéndole a su hijo: "Este es el hombre que hizo llorar a todo Brasil". Años después, en un acto simbólico, quemó los pósters de madera del arco de aquel partido. Pero el estigma no desapareció. Poco antes de morir en el año 2000, dejó una frase desgarradora. En Brasil, la condena máxima por un crimen es de 30 años de cárcel. Hace 43 años que yo pago por un crimen que no cometí. Número 2. El bengalazo de Roberto Rojas. En el minuto 65 se detiene el partido por el lanzamiento de una bengala que parece haber impactado en la cabeza de Rojas. El portero sangra abundantemente y la tensión invade a los jugadores chilenos que deciden abandonar el campo ante la falta de seguridad. El llamado maracanazo chileno de 1989 fue uno de los mayores fraudes en la historia del fútbol. Durante un partido decisivo contra Brasil, el portero Roberto Cóndor Rojas simuló ser impactado por una bengala. Aprovechando el humo, sacó un bisturí oculto en su guante y se cortó la frente para fingir una agresión y forzar la descalificación de Brasil. Al día siguiente aparecen fotografías e imágenes que evidencian que la bengala no golpeó a Rojas. Además, se conocen los primeros informes médicos del guardameta. El cóndor tenía una herida en la frente, pero esta no mostraba signos de quemaduras ni rastros de pólvora, sino que parecía producida por un objeto cortante. El impacto fue catastrófico. La FIFA descubrió la mentira mediante fotografías, dando el triunfo a Brasil. Chile fue sancionado sin participar en las eliminatorias de Estados Unidos 1994. Y el fútbol nacional quedó sumido en la vergüenza internacional durante años. Para Rojas, las consecuencias fueron devastadoras. Sanción de por vida, la FIFA lo expulsó del fútbol profesional y muerte deportiva a sus 32 años en la plenitud de su carrera. Y con ofertas de clubes europeos, su trayectoria terminó abruptamente. Pasó de ser un ídolo nacional a ser rechazado por sus compañeros y gran parte de la hinchada. Irónicamente, terminó viviendo en Brasil. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. El autogol de Andrés Escobar. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. El asesinato de Andrés Escobar es una de las mayores tragedias en la historia del deporte, ocurrida tras el Mundial de Estados Unidos 1994. El defensor colombiano, conocido como el Caballero del Fútbol por su juego limpio, anotó accidentalmente un autogol ante la selección anfitriona, lo que contribuyó a la eliminación de una Colombia que llegaba como favorita. Cuando dos hombres y una mujer lo alcanzaron y comenzaron a recriminarle por el autogol en el Mundial contra la selección de los Estados Unidos. Solo 10 días después, el 2 de julio de 1994, Escobar fue increpado en un estacionamiento de Medellín por los hermanos Gallón Henao, vinculados al narcotráfico debido a su error deportivo. La discusión escaló y el chofer de estos, Humberto Muñoz Castro, le disparó 6 veces mientras, según testigos, gritaba ¡Gol! Tras cada impacto. Este crimen no solo cortó la vida de un hombre que estaba por fichar con el AC Milán, sino que dejó a Colombia sumida en la vergüenza y el dolor, evidenciando el oscuro vínculo que existía en esa época entre el fútbol, las apuestas y la violencia. Andrés era un hombre entregado al deporte. Todos los comentaristas coincidieron en que el autogol, por Dios, en el partido contra Estados Unidos fue un accidente lamentable. Tenía toda una vida por delante, un futuro prometedor que le acabaron esta madrugada a tiros. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Olvidamos mencionar algún otro jugador que haya arruinado su carrera con una jugada? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de Watch Mojo Español.